¿Cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a Nuevo Pacto, un programa en el que queremos reflexionar, queremos conversar, dialogar con voces diversas, profesionales, gente de la sociedad civil, dirigentes sociales, profesionales acerca de cómo ir cambiando las cosas en Chile después de todo lo que ha ocurrido en estos días. Ideas también para ir generando un Chile mejor es lo que vamos a tener en este espacio. Nuevo Pacto, hoy nos acompaña una invitada muy importante, Jeanette von Wolfersdorf, entre otras cosas, directora de la Bolsa de Comercio. Jeanette, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Daniel. Teníamos muchas ganas de invitarte y hacerte parte de esta conversación porque ha sido probablemente, desde antes de que pasara todo esto, una de las pocas voces muy autocríticas de lo que ocurría en la élite empresarial, de la falta de conexión con la gente. Tú lo venías alertando hace tiempo. ¿Cómo dirías que ocurre esto en la élite empresarial en Chile? Tiene mucho que ver con los temas de diversidad, con la falta de diversidad en la élite, con directorios donde la mayoría viene de unas 2 universidades, de unas pocas carreras, masculino, y ante todo de un mismo mindset que hace que al final, cuando se produce groupthink, que este mindset no es capaz de entender toda la diversidad que existe fuera de la empresa y también dentro de la empresa. ¿Hay un pensamiento de grupo que que es impermeable a lo que pasa afuera, es hermético? Es muy difícil entender lo que pasa afuera cuando los de adentro no tienen conexión con este mundo y siempre se tornan con sus ideas alrededor de los mismos temas. Eso es el problema de la falta de diversidad y por lo cual para los gobiernos corporativos, para el gobierno de una empresa es tan vital la diversidad. No es un aspecto ético solamente, sino es un aspecto central para el negocio, para entender lo que está pasando en la sociedad y haber leído la tendencia a más tiempo o haber poder reaccionado algo a mayor tiempo también. De lo contrario, no es solamente el empresariado, sino es como la élite económica política que en realidad de alguna manera ha naturalizado la desigualdad en Chile, la hemos realmente naturalizado y eso es parte de la indignación que ahora con justa razón vemos en la calle. Tú vienes de Alemania, ¿dirías que es distinto, es diferente viniendo con esa experiencia de venir de fuera? ¿Te parece particularmente cerrado lo que pasa en la clase dirigente en Chile comparado con países como Alemania? Mira, en Alemania la empresa grande tienen representantes de sus empleados en el directorio, por ejemplo, porque ya tenemos décadas una ley de codirección de las empresas que implica tener que escuchar en el boardroom, en el directorio también a estas voces distintas. La sociedad es más diversa y es más abierta también a la crítica. De hecho, es algo que se nos reprocha a veces a nosotros los alemanes en Chile, que somos demasiado francos. Demasiado directos en hacer las críticas. Pero hace bien también. Y, por ejemplo, aquí la lógica de la empresa en general ha sido, la empresa tiene que, siguiendo la lógica de Milton Friedman, ¿no? Solamente su único objetivo es entregar las mayores ganancias posibles a sus accionistas y por lo tanto lo que tiene que hacer la administración de la empresa es todo lo posible para que el accionista reciba las mayores ganancias posibles. ¿Ese es el único modelo o hay otra forma de entender el rol de la empresa? Bueno, inversionistas grandes como BlackRock, Larry Fink han llamado a tener el propósito de la empresa primero y que la empresa sea un ente que solucione problemas para la sociedad. Y ahí justamente hay un punto central para el modelo chileno donde la empresa extractiva que agrega poco valor a sus productos, además exportando sin tener una gama de proveedores más sofisticados, produce al final que la riqueza no se reparte y que no tengamos un ecosistema sostenible de empresas de mediano tamaño. Como Ricardo Hausmann, el economista de Harvard, dijo, los países de menores ingresos y menor capacidad de crecimiento, si uno lo ve como imagen musical, tocan su melodía en unos pocos instrumentos, con unos pocos actores, y la empresa que sí tienen la capacidad de agregar valor se parecen más a orquestas y la sociedad entera, donde muchos entregan más valor a la sociedad y reciben también mayores sueldos porque hay más know-how, hay
hay más conocimiento. Entonces, en Chile, efectivamente, ha habido poca preocupación, no tanto por el crecimiento, sino por el conocimiento que tenemos para innovar y agregar valor a nuestros productos. Y porque parece que la única métrica es la del crecimiento, ¿no? ¿Cuánto crece el Producto Interno Bruto? Y eso depende mucho también, porque si el cobre le va bien y el cobre se está vendiendo más caro, también empuja el carro del crecimiento. ¿Cómo podemos cambiar esa métrica y hablar de este tipo de parámetros? ¿Por qué son tan importantes también estos parámetros? Mira, pienso en que en general nos faltan métricas y metas en el gobierno, pero el Ministerio de Economía efectivamente debería, al menos tan importante como el crecimiento del PIB, debería tener como métrica la complejidad económica, por ejemplo, o cómo agregan las empresas valor a sus productos, que es sumamente importante para entender el valor que se produce para nuestra sociedad. Entonces, deberíamos empezar a medir esto y no tan solamente el crecimiento que puede solamente beneficiar a unos pocos. Ahora, lo que uno se pregunta es, esto puede sonar muy bien, podemos estar todos de acuerdo, pero para el dueño de una empresa, ¿cómo uno lo podría convencer de que deje de hacer algo que tal vez le va a provocar una ganancia en el corto plazo para tener, por ejemplo, una empresa con mayor conocimiento, más compleja, mejor conectada para la sociedad? ¿Por qué él habría de renunciar a una ganancia a cambio de esto? Pienso que ha sido muy cómodo y muy fácil ganar dinero en Chile, que tenemos una economía no tan competitiva en todos los ámbitos. Y eso explica por qué no hemos podido tener suficiente presión para efectivamente ser más competitivos y agregar más valor. Por el contrario, los inversionistas, los fondos de pensiones, cuando analizan las empresas crecientemente desde el lado del inversionista, están viendo el largo plazo justamente porque empresas más sostenibles que tienen una preocupación por los derechos humanos, por el medio ambiente, puede ser que en el corto plazo efectivamente no son tan rentables porque tienen que hacer más inversiones, pero en el largo plazo son empresas con menos riesgo. Y de hecho, el mismo Larry Fink, el CEO de la empresa de manejo de activos más grande del mundo, hizo un llamado no solamente que las empresas deberían preocuparse con más urgencia por la sostenibilidad y por la sociedad en general, sino también dejó explícito lo que el World Economic Forum en su Global Risk Report ya dijo. Hay una creciente tendencia o un riesgo de que los países, por los problemas complejos del mundo de hoy, se tornan menos gobernables, y la empresa tiene una voz para ello. La empresa tiene su voz de lobby, tiene que aprovechar su influencia no solamente para el entorno inmediato de la empresa, sino también para aportar a una sociedad y un marco regulatorio más equilibrado. ¿No se han hecho responsables las empresas también de que su riqueza está construida sobre una sociedad y por lo tanto esa riqueza, para que sea una riqueza sustentable, tiene también que hacerse cargo de la estabilidad, de la solidaridad dentro de esa sociedad? Quizá por una élite extremadamente cerrada, pienso que hemos realmente naturalizado la desigualdad. Ya no nos cuestionamos por qué vamos a una clínica privada mientras miles de personas mueren todos los años en lista de espera que no fueran posible atender. Nos cuestionamos la forma como nuestro colegio funcionan versus la escuela, que a propósito de mirar ahora responsabilidades en gasto público, el sistema educacional recibe como un 80% del gasto de un colegio privado, pero funciona muy distinto, porque nosotros que somos de la élite, debo decir que no, aunque no suene, no es bueno decirlo en estos momentos, pero sí, no nos hemos preocupado con la misma urgencia de que estos sistemas funcionales, como derechos básicos a salud, educación, las pensiones, a nivel mínimo digno funcionan, porque la urgencia
urgencia es muy distinto cuando se trata de nosotros mismos o cuando se trata de un servicio para los otros. Y eso lo hemos naturalizado, y yo recuerdo a Norbert Lechner, que fue un investigador del PNUD, que más de 20 años atrás habló de los miedos de la sociedad chilena, de la exclusión, de no sentirse parte de un mínimo de dignidad, de salud digna y educación digna. Y eso es lo que una sociedad al final hace romper cuando ya no todos tienen el mismo derecho de ser socio de esta sociedad en lo mínimo básico. El hecho de que, como dices tú, la élite o quienes toman las decisiones tengan sistemas diferenciados, tengan su propio sistema de salud, tengan su propio sistema de educación, no tengan los problemas en pensiones que tienen el resto de los chilenos, ¿hace más difícil llegar a soluciones precisamente para todos? Mira, si Sebastián Piñera, si nuestro presidente se tendría que atender en un hospital público, si nosotros, toda la élite económica, política, tendría que atenderse en el mismo hospital, este hospital funcionaría mejor. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, en países europeos de pronto, donde sí hay ese tipo de más instancias de encuentro o de ser parte de lo mismo. Mira, en Alemania también hay un pequeño porcentaje que usa su sistema privado de salud y educación, pero en general eso está en totalmente otro nivel. Lo normal es que sea hijo de ministro o de obrero o de la vendedora de la caja, todos van al mismo consultorio. Entonces, efectivamente funciona mejor porque la amplia masa y también gente que podría pagar más, pero no tiene que pagar más porque es parte del mismo sistema, procuran que con su influencia que el sistema funcione mejor. Me parece más sostenible, porque si no, la reforma siempre son para los otros. La reforma de salud, de educación, el que lo usa no es el que lo diseña, ni el que tiene influencia política, lo que le quita totalmente la urgencia de verdad hacerlo bien. Seguimos en Nuevo Pacto conversando con Janet von Wolfersdorf. Janet, hablábamos de cómo se estructura esta élite en Chile, pero queríamos pasar a las soluciones. Claramente, y hay un consenso en que Chile va a tener que invertir mucho más en gasto social. Sí. Y esa plata hay que sacarla de alguna parte. Exactamente. ¿De dónde sale ese dinero? Mira, yo veo tres principales fuentes de financiamiento. Uno, una distribución más equitativa desde el sector privado en el ámbito de los ingresos, nuestra estructura tributaria, que sea realmente redistributivo, pero también que abordemos la pregunta sobre la distribución del patrimonio. En el ámbito distributivo igual veo que el Estado tiene que también dar su parte, los partidos políticos tienen que dar su parte, el gobierno tiene que dar su parte y distribuir desde programas que no funcionan, gasto público que no muestra eficacia, que no cumple con los objetivos, que esto va donde hoy día tenemos la prioridad. Esto es la distribución. La segunda fuente que yo veo es productividad. Necesitamos urgentemente más productividad y poner el foco en cómo agregar valor, y ahí también, de nuevo, productividad a nivel de la empresa, pero también del Estado, que haga más con menos recursos, que sea más eficiente. Y tres, la deuda pública, que es sensible porque significa hipotecar la futura generación, pero cuando se trata de una inversión en la productividad, podría verse como una inversión también, y dado que nuestra deuda neta todavía comparativamente con la OECD es más de 7 veces más bajo, pienso que al momento que al menos deberíamos debatir sobre cuál podría ser para los próximos 2, 3, 5 años la meta para hacer una inversión en el capital humano chileno. Vamos por partes. Por ejemplo, en el tema de la distribución, se ha hablado de la posibilidad de, por ejemplo, algún tipo de impuesto a la gran riqueza o a la concentración del capital. El propio Andrónico Luksic dijo que él estaba de acuerdo con estudiar un impuesto al patrimonio. Sí. Es bastante difícil. ¿Cómo se puede hacer realmente un impuesto que esté realmente focalizado en los grandes grupos económicos o la gran riqueza del país? ¿Es posible?
Mira, es totalmente factible. ¿Y por qué? A nivel del patrimonio tenemos un Gini de 0,8 según Credit Suisse. Tenemos, según otros análisis de Branko Milosevic, tenemos una concentración en el patrimonio de las 12 personas más ricas de Chile, que son 1.000 millonarios, de 25% de una cuarta parte más o menos del Producto Interno Bruto. Esta concentración no hay que preguntarse si hace bien o mal, sino en realidad no se justifica, y el Fondo Monetario hoy día ya está advirtiendo, incluso países como Alemania, justo este año salió un informe del fondo de que nuestro sistema de mercado no tiene elementos equitativos que eviten que se divide cada vez más entre ricos y los no ricos, y eso es un problema, aunque sea solamente el 1% que tiene un tercio de los ingresos, pero una cantidad desproporcional de patrimonio. Este poder permea toda la sociedad, permea en política pública, en la cultura, en todo, y crea desbalances que no son sostenibles. ¿Y es posible restringir eso? ¿Es posible normarlo? ¿Es posible ponerle impuestos? Antiguamente hubo impuestos sobre el capital, que se descartó como ineficiente porque tú tienes que vender empresas o liquidar activos, lo que es muy complicado. Lo que hoy día se discuta, por ejemplo, en California, pero también en Europa mucho, son fondos que tienen capital como endowments, donde, por ejemplo, una empresa puede dar un aporte único, no tiene que ser todos los años, pero de un porcentaje de su empresa. En California se debate eso para empresas como Amazon, Google, Facebook, que usan datos y que de alguna manera aprovechan datos que son de las personas, que devuelven algo a las personas también. Entonces, que entreguen en futuro, ojalá, un porcentaje de su sociedad a este fondo cuyo accionistas son ciudadanos, que pueden ser todos los ciudadanos o un grupo de ciudadanos. Y es interesante porque los ingresos por parte del capital en el mercado bursátil o en el mercado inmobiliario normalmente son desproporcionalmente mayores que el ingreso de trabajo como fuente de trabajo. Entonces, para evitar tener que redistribuir después de haber creado la desigualdad, la pregunta de esta solución es cómo hacer una distribución antes. Por eso se llama predistribución, no redistribución. Si esto se implementara, ¿eso significaría que a cada persona, a cada ciudadano sería de alguna manera dueño de ese porcentaje y recibiría un dividendo como reciben los accionistas? Mira, me podría imaginar y me encantaría realmente que los gremios lo debaten como una posibilidad de que se entregan porcentajes del patrimonio. Imagínate lo que hizo Bill Gates, Warren Buffett con el Giving Pledge, que entregan la mitad de su fortuna a una fundación, pero acá que no sea una fundación, sino que sea un fondo estatal, pero autónomo, profesionalmente manejado, donde el capital sigue funcionando, porque es un endowment, tú no tienes que dividir la empresa o vender algo. Entonces, una parte de este endowment puede financiar dividendos anuales a un grupo, a lo menos, de la sociedad chilena, que sea partícipe de la ganancia de capital. Y por el otro lado, en Europa hay justo ahora está en debate un fondo de 100.000 millones de dólares para la productividad de toda Europa frente a la cuarta revolución industrial, donde también la pregunta es cómo usar quizá una parte de este fondo para ponernos al día en competitividad, porque revisamos recién el índice de competitividad y vimos que nos falta inversión en banda ancha, en capacidades digitales, no solamente nos falta diversidad, sino nos falta ser más competitivos. ¿Y esto podría ser, o tú esperarías que fuera una iniciativa, por ejemplo, de los propios gremios empresariales, que ellos dijeran nosotros estamos dispuestos a poner esto, a hacer esta contribución y que a partir de ahí se generará un sistema como este? Va a ser totalmente imposible
imposible impulsar esto si no fuera una propuesta del empresariado, porque si no fuera visto como una expropiación y como el capital es líquido, el capital puede irse también. Entonces, acá la duda es, ¿hay voluntad de hacer como un giving pledge, de entregar un porcentaje del patrimonio, pero a un fondo donde el accionista es un grupo de la sociedad y otra parte que impulsa la productividad? Ojalá que hay voluntad a lo menos para debatirlo. Hace 2 semanas probablemente lo que estás diciendo hoy día sonaría totalmente utópico e imposible. ¿Crees que tanto han cambiado las cosas como para que algo así pueda ocurrir? Mira, en California se debate, en Alemania se debate, los future funds. Hay regiones alemanas que ya lo tienen con foco especial, no como dividendo, pero donde hay capital bursátil que financia temas de sostenibilidad, del objetivo de desarrollo sostenible, porque hay crecientemente más necesidad de financiar algo específico sin que se diluya en el tesoro público directo. Entonces, Alaska tiene un fondo donde su población ya recibe dividendo por este fondo, lo tiene desde los años 70 ya. Pero ahora este modelo vuelve porque no hemos resuelto las herencias tampoco. ¿Cómo heredes y pagas un porcentaje, tendrías que dividir la empresa? Eso es una solución para las herencias también, porque puedes dejar una parte como endowment en este fondo. Sin tener que dividir la empresa para entregarla. Sin tener que dividirlo. Entonces me parece muy prudente, y dado que empresarios grandes como Warren Buffett y Bill Gates mostraron que se puede entregar la mitad de la fortuna sin que pase un mayor cambio en su estilo de vida, porque pueden ir al mismo restaurante de antes, usar sus mismos medios de transporte de antes, ser igual de feliz que antes, realmente creo que hay que ponerse pragmático y hacer un llamado que se debate y se discute eso. Janet, y hablabas de la total relevancia que tiene la productividad y hemos hablado de lo complicado que está Chile en ese aspecto, lo extractiva que es todavía la economía. ¿Podría un fondo de este tipo también ayudar a eso? ¿O cómo ayudar que finalmente también tengamos una economía más productiva, más compleja, donde también finalmente haya mejores sueldos y donde cada uno de los trabajadores sea más productivo? Porque eso también ayuda a mejorar a toda la sociedad. Claro, hay que invertir en conocimiento, en investigación, y este fondo podría ser parte de este desafío, de hecho. De una mayor inversión en investigación para tener una economía más diversa. Sí, exactamente, en conocimiento, en investigación, y que esto impulsa que haya creación de valor agregado en las empresas chilenas. Finalmente, Janet, en el tema de los impuestos, porque esta es una cosa que podría ser una idea voluntaria o consensuada. Un impuesto, aunque suene como un oxímoron, un impuesto consensuado, exactamente. Un impuesto consensuado. Pero finalmente se necesita que de alguna manera haya una mayor contribución de quienes ganan más hoy día en Chile. Absoluto, pero la buena noticia es que puede ser algo único. No tenemos que pensar en un sistema sumamente complejo que todos los años, porque al final todos los años igual puede llevar a formas de ilusión nuevamente. Si es un fondo donde se entrega ahora un porcentaje de ciertas empresas, yo creo que a lo menos hay varios que podrían estar dispuestos en entregar algo. Janet von Wolfelsdorf, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en esta edición de Nuevo Pacto. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a ustedes también por la compañía. Como les decimos, seguiremos en distintas ediciones hablando con intelectuales, profesionales, dirigentes sociales, vecinales, artistas, gente que finalmente tiene buenas ideas para compartirlas, para ir construyendo un Chile mejor. Muchas gracias por acompañarnos.